Buenas tardes, mi nombre es Kathleen Juárez. Le voy a hablar sobre los protocolos para evitar la contaminación cruzada y la destrucción de materiales contaminados. Cuando nos referimos a la contaminación cruzada, nos referimos al proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente para la salud. Un ejemplo típico de contaminación cruzada es el contacto de la sangre de la carne con los alimentos cocidos. La sangre cruda en algunos casos contienen bacterias que dan origen al síndrome urémico hemolítico. Este síndrome es una enfermedad que se caracteriza por insuficiencia renal, anemia y deficiencias de coagulación. Otro ejemplo es poner las verduras en el mismo recipiente donde se pone la carne cruda. La contaminación cruzada indirecta se da cuando un alimento limpio entra en contacto con una superficie que anteriormente tocó un alimento contaminado. ¿Cómo ocurre esta contaminación cruzada? Los alimentos no se lavan bien las manos, cuando los utensilios y la superficie no se lavan después de haber terminado un proceso, cuando roedores o insectos entran en contacto con la comida, cuando se almacenan alimentos sin tapas o cuando un producto crudo entra en contacto con un producto ya cocido. ¿Cómo podemos evitar la contaminación cruzada? Establecer un orden en el almacenaje, como por ejemplo, en una nevera tenemos varias estructuras. Arriba podemos colocar los alimentos cocidos y abajo los alimentos crudos. También podemos conservar los alimentos por separado, herméticamente cerrados. Mantener una buena higiene y desinfección de la superficie donde manipulamos los alimentos y zonificar los espacios de trabajo en función del nivel de riesgo y que se produzca. A nivel mundial existe un manual de control de alimentos importados basados en el riesgo. Este manual tiene por objeto dar orientación a que los países puedan consultar al momento de organizar o controlar los alimentos importados para circunstancias específicas. Se puede utilizar para elaborar directrices, programas, procedimientos a nivel regional o nacional. Contienen muchas opciones al momento, muchas opciones que le competen a las organizaciones, evaluaciones o control de alimentos importados en consonancia con los mandatos de la FAO y el Codex Alimentarios. Cada país aplicará control de los alimentos importados acordado con su situación única, como por ejemplo económica, social, jurídica, normativa, con el fin de ayudar a los países a la hora de abordar las dificultades que se encuentren al hacerlo. En la primera sección tenemos los objetivos de los controles de alimentos importados que contienen un programa general de los principios básicos de Comité de Codex sobre sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos. En la sección 2 tenemos el marco de control de los alimentos importados. Se presentan en los países una serie de opciones para formular un marco o un programa de control coherente basado en la situación específica del país. Los requisitos de información que contiene la sección son perfiles de los importadores, los alimentos importados de los países exportadores, clasificación de los riesgos, que los gobiernos deban tener una cuenta o seleccionar las medidas más eficaces de gestión de riesgo. En la sección número 3 tenemos el marco jurídico institucional. En la sección 4 tenemos las funciones de apoyo. También tenemos un acuerdo con la OMC y la salud pública. Existe un reglamento sanitario internacional donde está haciendo actualmente para hacer frente a los nuevos y difíciles problemas que el planeta o el control de enfermedades infecciosas. La tendencia a las exportaciones de las exportaciones de cada vez alimentos más elaborados, unidas a una creciente toma de conciencia por parte de los consumidores que se traduce a preocupación, hace cada vez más necesario velar por la inocuidad. Estas decisiones están
Estas decisiones están, como les diría yo, como se me fue la palabra. Estas decisiones están comprendidas en el ámbito del acuerdo de MSF de sanitario y fitosanitario, que se aplica a todas las relacionadas con el comercio, adaptadas para proteger la salud humana frente a los peligros derivados de las presencias en los alimentos o bebidas de aditivos, contaminadas, toxinas, residuos de medicamentos, organismos causantes de enfermedades. En el acuerdo de la MSF, claramente a los gobiernos el derecho de restringir el comercio con fines sanitarios. Hace que las medidas se apliquen cada vez más en los principios, se le aplique más a principios científicos. También reconoce formalmente las normas directrices y reconocer formalmente las normas y digamos que internacionales elaboradas a la contaminación del Códex Alimentario, pues relacionado con el FAO y la OMS. En el caso de las normas por ejemplo, en el caso de las normas de carnes de bovino, tenemos que se planteó en la OMS y manifestó la importancia de hacer las normas sobre inocuidad de los alimentos en los conocimientos científicos y las normas internacionales en materia, pero también confirmó que el derecho de los miembros a establecer a este nivel de protección sanitario que tienen inconveniente incluso por encima de las normas internacionales. La Unión Europea en materia de seguridad alimentaria se ha creado para proteger la salud humana y a los intentos de los consumidores, o sea, a los intereses de los consumidores, mientras el objetivo de las normativas sobre los piensos alimentarios, los piensos son una comida que es estrictamente para los animales, es proteger la salud humana, tanto animal como humana, y en cierto modo el medio ambiente. Las importancias de los alimentos deben cumplir, entre otros, las siguientes normas, como por ejemplo principios y requisitos generales, transmisibilidad, normas operadoras relativas a la higiene, normas especiales sobre alimentos y piensos modificados, las normas sobre determinados productos, alimentos, y también por último tenemos las normas generales de los materiales. Si en un país no perteneciente a la Unión Europea surge un problema que pueda suponer un riesgo grave para la salud humana o animal o el medio ambiente, la Unión Europea podrá adoptar medidas preventivas a través de la imposición y las condiciones especiales o de la suspensión de importación de productos procedentes del país en cuestiones de una zona de dicho país. La importancia de la contaminación cruzada en la industria alimentaria. La prevención de la contaminación cruzada es uno de los grandes retos de la industria alimentaria. Digamos que patógenos, cuerpos extraños, alergenos, contaminantes ambientales. Los principales fuentes de contaminación cruzada en la industria alimentaria son la manipulación de los alimentos por el personal y la falta de limpieza y desinfección de las maquinarias que están en contacto con productos erróneos. Digamos que en la transmisibilidad de los productos, la contaminación, los contaminantes ambientales o la contaminación es una cadena suministrada a la fábrica. Ahora bien, existen diferentes dos tipos de... ahora les voy a explicar un poco
¿En qué influye esto? La mercancía, cuando la exportamos o la importamos, existen variedades de container. ¿Por qué llevamos esto al caso? Porque las mercancías tienen que estar trasladadas, por lo menos a nivel de alimentación, tienen que venir en su debido container. Como por ejemplo, existen, digamos que los containers son recipientes de cargas que permiten almacenar las mercancías para transportar tanto en camiones, trenes, barcos, posibilitando así el transporte internacional. Habitualmente se utiliza para transportar materiales pesados o mercancías paletizadas. El dry van o contenedor seco son los contenedores estándares y los más utilizados del mercado. Es adecuado para cualquier tipo de carga seca, pallets, cajas, bolsas, máquinas, muebles, entre otros. Tenemos el reefer o contenedor refrigerado que proporciona una temperatura controlada. Este tipo de contenedor es especialmente recomendado para transportar alimentos o productos que necesiten una temperatura de conservación baja. Tenemos el open top. Estos son iguales a los anteriores, pero abiertos por la parte de arriba. Estos contenedores facilitan el transporte para cargar mercancías voluminosas. Tenemos el corner. Este tipo de contenedor se caracteriza por ser capaces de conservar la carga, en especial las frutas. Esto es muy importante, porque si no, por ejemplo, la mercancía viene en barcos, dependiendo del país se tarda muchísimo, y si no tiene un container adecuado, obviamente la mercancía no va a llegar bien. Tenemos los contenedores cisterna, utilizados para transportar el líquido, desde peligrosos químicos, tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceite, leche, cerveza, vino, agua mineral, entre muchos otros. Tienen las mismas características del dry van, pero su estructura es diferente, ya que incluye en su interior un depósito de polietileno. En definitiva, existen diversos contenedores que se adecúan a la necesidad de transportar las mercancías y de esa manera ayudan a conservar los alimentos, evitando una contaminación cruzada. Eso es muy importante para las mercancías. Ok. Anteriormente hablamos de la contaminación cruzada de alimentos. Obviamente a nivel mundial existen muchos tipos de contaminación cruzadas. En Venezuela tenemos unas aduanas ecológicas que actualmente vemos el intercambio comercial, obligando a este servicio a controlar el paso tanto de personas como de mercancías a través de las fronteras, que pueden poner en riesgo el medio ambiente nacional, las diversidades biológicas, los procesos ecológicos, los parques nacionales y demás procesos ecológicos. Además que estas aduanas tienen una importancia ecológica de conformidad con el mandato del capítulo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que es un deber de todos los organismos del Estado proteger estas áreas, así como dar cumplimiento a todos aquellos tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por Venezuela en el marco de la protección del ambiente. Estas aduanas tienen una función importante de controlar la entrada, salida y el tránsito de las personas y los bienes, de mercancías, de impedir la comercialización o intercambio de desechos tóxicos y peligrosos. Eso también entra como contaminación cruzada, así como el ingreso o tránsito de salida y la fabricación de uso de armas nucleares, químicas, biológicas. En este sentido es importante destacar que el 24 de junio del 2007 fue presentada el concepto de aduanas ecológicas venezolanas ante la OMA, la Organización Mundial de las Aduanas, que en Bruselas, quedando como parte de los criterios en definición de las aduanas en el siglo XXI a nivel mundial. De esta manera
se busca la concientización de los usuarios y funcionarios que manejan este transporte o almacén. Estas sustancias tóxicas y peligrosas dentro de las aduanas que puedan poner en riesgo el medio ambiente o la salud de la comunidad o las áreas cercanas a las aduanas, también es evitar que los consignatarios dejen sus mercancías abandonadas en las aduanas o que dejen sus mercancías, hacer que los consignatarios se hagan cargo de las mercancías o de la destrucción. También cómo pagar el almacenaje de dichas mercancías. Por esta razón surge en Venezuela estas aduanas ecológicas y más por sus ubicaciones estratégicas. Es un entorno que requiere alto nivel de preservancia y conservación de ambiente. Tiene la responsabilidad y prioridad del cumplimiento de la gestión ambiental de las aduanas venezolanas. En Venezuela, hoy en día, es el único país que cuenta con 2 aduanas catalogadas como ecológicas. Estas aduanas son las 2 principales aduanas que tenemos en Venezuela son la de Santa Elena de Guairén y la aduana principal ecológica de Puerto Ayacucho. Entre los acuerdos en materia ambiental ratificados por la República Bolivariana de Venezuela figuran el protocolo Montreal relativo a las sustancias que van con la capa de ozono. También tenemos el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los derechos peligrosos y su eliminación. Tenemos la Convención sobre el comercio internacional de las especies amenazadas por la fauna y la flora silvestre. Y por último tenemos el convenio de Estocolmo que regula la contaminación persistente. Como podemos ver, existen diferentes contaminación cruzada, tanto en alimentos como también podemos ver en las aduanas la contaminación cruzada como de desechos tóxicos, materiales de armas nucleares, entre muchas contaminaciones cruzadas, y eso es muy importante. Por eso aquí en Venezuela existen esas 2 aduanas muy importantes. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el procedimiento de la destrucción de las mercancías. Acá en Venezuela es muy fácil. Intervienen representantes del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas y del CENIAT. En determinados casos se requiere la presencia o autorización de otros organismos. De igual forma, se dejará en constancia sobre el estado físico y documental de las mercancías que ameriten su destrucción por parte de la administración. Para la destrucción de las mercancías en las aduanas y su naturaleza, ya que las mercancías sometidas a procedimientos judiciales o por presunción de delitos de contrabando o delitos de propiedad intelectual no podrán ser rematados sin autorización del fiscal del Ministerio Público y con la presencia del mismo en el acto de destrucción de los bienes. Es decir, dependiendo de la mercancía o el delito o el tratamiento que se le aplicará va a ser diferente, pero siempre va a estar presente el CENIAT y el Ministerio Popular para la Finanza. Bueno, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Logramos ver los diferentes contaminación cruzadas, más que todo en las aduanas, al momento de importar la mercancía. Y bueno, muchas gracias.